porque tu misericordia es para siempre, Señor. Pedimos en este momento que nos des la sabiduría que requerimos, Padre, que tú puedas quitar, Señor, este agobiamiento, Señor, de la calor, para que podamos estar, Señor, lúcidos, despiertos, Señor, para estar prestos a escuchar tu palabra, Señor. Quita todo aquello, Señor, que nos puede perturbar para poder escuchar tu palabra. No permitas que caigamos en la somnolencia, Señor, de querer quedar dormidos, Padre, sino despiértanos, Señor, en el nombre de Jesús, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poderla gozar, disfrutar, Señor, y saber que es palabra tuya, Padre eterno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El que guste abrir su Biblia para que sepan el tema que vamos a compartir, va a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo número 1 en adelante, prácticamente hasta el 9 podemos decir, aunque el pasaje va un poquito más allá. Bien, el mensaje lo titulé "Los problemas te llevan a Dios". Yo creo que esta semana cada uno de nosotros experimentó problemas, cada uno de nosotros experimentó necesidades en su persona, en su casa, en el trabajo. Entonces, no estamos exentos, aunque seamos los hijos de Dios, no estamos exentos de experimentar muchas cuestiones en nuestra vida personal. Por ejemplo, bueno, hace un momento se oraba por esta familia, y aunque son siervos de Dios, hijos de Dios, y que están pastoreando una iglesia, bueno, no estuvieron exentos de pasar por algo tan difícil, tan drástico y tan conmovedor. Entonces, los problemas te van a llevar a Dios, y eso espero, que en la realidad que los problemas nos lleven a Dios. Dice el Salmo número 46, versículo 10, Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Nos está exhortando y nos está diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántas veces no hemos perdido la cordura? ¿Cuántas veces no hemos caído en los cuadros de depresión y ansiedad donde el temor nos embarga a cada uno de nosotros? Es cuando nosotros podemos entender que no estamos quietos y que no conocemos al Señor, que hacemos todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque el temor nos embarga, porque la situación nos consume. Pero la exhortación dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y para dar comienzo un poquito más a fondo con este mensaje, quiero leerles parte de la biografía de un hombre llamado Thomas Jefferson. Y nos daremos cuenta que en su vida vinieron problemas a una edad muy corta, muy temprana, pero ¿saben qué? Esto a él le llevó a desafiar las circunstancias en la condición que él se encontraba. Dice que a los 5 años de edad, su mamá lo despidió en una calle, específicamente en una estación llamada Buenos Aires. La mamá quizá no quería, no sabía o no podía cuidarlo. Él recuerda la intensidad de ese último instante. Recuerda perfecto la ropa de su madre y la ve, y muy a distancia dice, pintándose los labios antes de la despedida. Desde allí el camino sería escolloso. La palabra escolloso es problemas, tropiezos o dificultades, porque él se enfrentaría a un mundo donde lo llevarían las calles y la ciudad. En la calle creció y de la calle aprendió lo bueno, lo doloroso y lo inolvidable. Tomás dice que en algún libro de los muchos que devoró, quiere decir que leía cuando era niño, un autor dijo que las heridas se curan con el tiempo, pero él dice que no, que hay heridas que no se suturan nunca más y que irán abiertas y latiendo hasta la tumba.
Su compañero de 8 años o 9 años que le acompañaba envidiaba su vida y su tiempo, por la razón de que Tomás no tenía ni horarios, ni padres que le obligaran, ni madre que le ordenara. El resto de los niños sí lo tenían, y tenían con esto que volver a una hora a la casa, que comer en un horario y que acostarse temprano. Por eso envidiaban a Tomás, y por eso Tomás también los envidiaba a ellos en silencio. Sobre todo cuando los amigos se iban. Él quedaba contando estrellas, apoyando la nariz en la ventana de algún restaurante, envidiaba sanamente la suerte de los otros, los retos que él no tenía y las obligaciones que a él le faltaban. Un juez de paz, cuando él andaba en unos 6 o 7 años, le dijo que no sabía qué hacer con él, porque no entraba todavía en la edad de ir al instituto de menores ni a ningún hogar. Entonces Tomás, el enano, Tomás de ese entonces, le pidió una sola cosa al juez: ir a la escuela. ¿Qué niño de calle puede pedir esto? Él únicamente pidió esa cosa: ir a la escuela. El juez le preguntó dónde iba a vivir, y Tomás le dijo que no se hiciera problema, que del resto él se encargaba. Por eso empezó la escuela. Iba con la ropa que tenía y con la pobreza que cargaba. Iba, escuchaba, hacía los deberes, y luego, antes de irse, le devolvía el lápiz prestado a la maestra. Por las tardes estudiaba en la Biblioteca Nacional. ¿A dónde lo llevó la vida tan temprana de problemas a él? Escúchame esto. Así fue como Thomas Jefferson llegó a ser el presidente de los Estados Unidos en el año 1801-1809. Nació el 13 de abril de 1743 y murió el 4 de julio de 1826. ¿A dónde te llevan los problemas? Yo no estoy diciendo que él buscó a Dios, porque no lo nombra como tal, pero sí hay una enseñanza. Hay una gran enseñanza en la vida de este hombre llamado Thomas Jefferson. ¿Cuántos a esa edad se vuelven delincuentes, deshechurados, malvivientes? Y todo porque se quejan de que la vida no les dio una oportunidad. No hubo quien les apoyase. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Y esto me lleva a mi proposición del mensaje. Los problemas te deben de llevar a Dios. No hay más, hermanos. Los problemas te deben de llevar a Dios. No te deben de llevar al alcohol, no te deben de llevar a las drogas, no te deben de llevar a las situaciones ilícitas. Nada de esto conviene a nuestra vida. Nada de esto nos va a hacer crecer y ser mucho mejor personas. No. Los problemas te deben de llevar únicamente a Dios. Nada más. Y referente al pasaje que vamos a analizar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 1, vamos a mirar cómo en esta ocasión el problema de un hombre no es que lo haya llevado a Jesús, sino que Jesús en su amor, en su misericordia, fue y buscó a este hombre. Juan capítulo 5, versículo 1 dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Uno no debe de pensar en las casualidades, en que las cosas llegan de por sí solos o solas. No, hermanos. También la situación Dios las intenciona. Esta fiesta a la cual tenían que subir los judíos a Jerusalén, Jesús también fue a ese lugar. Y había 3 tipos de fiestas. Una de ellas era la fiesta de la Pascua, la otra era la fiesta del Pentecostés y la última era la fiesta de los tabernáculos. Se cree que la fiesta que Jesús subió era la fiesta del Pentecostés. Así como leía yo hace un momento esta biografía de Thomas Jefferson, él vio que su problema eran todas aquellas cosas que no tenía él y que sí tenían los niños. Pero eso
Él no lo miró como un obstáculo, Él lo miró como una oportunidad para crecer. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender muchas veces con la proposición de este mensaje. No nos estanquemos, crezcamos. ¿Sabe cuál es la diferencia en alguien que es un hijo de Dios y el que no es un hijo de Dios? El que no es un hijo de Dios está parado sobre la arena, sobre un terreno inestable, que cuando tratas de impulsarte te hundes más. Pero el hijo de Dios, cuando está parado sobre la roca, que es Cristo, es el fundamento principal de nuestra vida. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y esto me lleva entonces a saber por qué Jesús busca el solucionar el problema de los hombres. A veces uno les exhorta diciendo, hace un momento decía, nosotros debemos de buscar a Dios. Pero Jesús también trata de solucionar nuestros problemas. Jesús subió a Jerusalén, sí, porque era parte de la tradición, de la cultura que tenían que subir cuando había fiestas. Juan 5:2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jesús tuvo que ir a la fiesta por razones principales dentro de la cultura judía. Una de ellas es que todo adulto que viviera en un radio aproximado de Jerusalén de 25 kilómetros tenía la obligación de asistir a la fiesta. Jesús estaba obligado a asistir a la fiesta. Y con mayor razón, porque Él estaba guardando todo de acuerdo a la palabra. Por esa razón, ese fue uno de los motivos que Él tenía que ir a ese lugar. Y de acuerdo a esto, entonces vamos a mirar 3 puntos muy importantes de que los problemas nos deben de llevar a Dios. El primero de ellos, el problema de enfermedad le llevó a Jesús. Así como nos dice el título, que los problemas te lleven a Dios, lo mismo Jesús dice que andando por Jerusalén, estando cerca de un estanque llamado Betesda, y esta palabra Betesda tiene 2 significados. El primero de ellos, lugar de la misericordia y casa de la gracia. Yo más bien digo que Jesús experimentó ahí su misericordia. Y Jesús sigue experimentando aún su misericordia. ¿Qué nos dice Lamentaciones 3:23? Porque nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana. Aquí estamos. Si la misericordia de Dios ya se hubiera colmado por nuestras acciones, por nuestro pecado, ya hubiéramos sido consumidos. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y Jesús en su amor, en su misericordia, mis hermanos, Él fue ese estanque para mostrar esa gran misericordia que solamente podría provenir del Señor. ¿Qué es lo que pudo percibir ahí cuando llegó a este lugar? Podemos ver que había un cuadro de enfermedad, de necesidad, de angustia. Y eso es lo normal. Cuando usted va a un hospital, no va a mirar ahí cosas agradables que le llamen la atención a permanecer ahí. No. Jesús llegó a este lugar y pudo mirar la enfermedad, pudo mirar toda la necesidad y toda la angustia que padecían estas personas. Todos los que estaban ahí esperando. Como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 3. En estos yacía, dice, una multitud de enfermos. Yo no puedo imaginar al decir la palabra multitud, qué cantidad era. Si podemos ver, ahorita ir a algún lugar de un meeting, vas a encontrar una multitud de gente, pero con un propósito diferente, ¿no? Aquí la multitud era de enfermos, y entre esos enfermos estaban los ciegos, los cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué es lo que percibió Jesús entonces en ese momento? Miró a todos, sí, pero hay algo específico. Él miró a un varón enfermo. Entre toda esa cantidad de enfermos, Él solamente vio la deficiencia y vio la necesidad de todos ellos, pero sí, miró en uno de ellos algo especial. Porque en este pudo mirar entonces que había esperanza entre todos los necesitados. Y eso es lo que Dios sigue viendo aún en nuestra vida. ¿Cuánta gente no tiene problemas? Hay algunos que toman la puerta falsa.
No gustan enfrentar los problemas y lo más fácil, lo más sencillo, van y se privan de la vida y creen que con eso solucionan todo. Pero hay algunos que están aún en medio de los problemas y Jesús puede ver que ese hombre tiene esperanza de seguir luchando, de seguir caminando, de seguir a lo mejor peleando, hablando humanamente en contra de la situación. Y eso es lo que el Señor quiere ver a veces en nuestra vida. Hombres no derrotados, no de rodillas, derrotados. De rodillas sí, pero en la búsqueda del Señor. Y no una muestra de decir, ya no puedo, no sé qué hacer, no sé cómo seguir. No. ¿Qué es lo que pudo mirar entonces el Señor cuando llegó a este lugar? Esperanza. Él pudo ver la verdad de la superstición también ahí de lo que había. ¿Y saben por qué? Porque había una creencia que a veces es contra la razón. Dice un comentario bíblico referente al estanque de Betesda, que por debajo del estanque había una corriente de agua subterránea que a veces borbollaba. La palabra borbollar es como hervir, ese movimiento de agua, y que se creía que aquello lo producía un ángel. Por eso hace un momento leíamos que de tiempo en tiempo, ¿verdad? O vamos a leer el siguiente pasaje. Pero eso es lo que sucedía estando en ese estanque. Por esa razón dice que en algunos manuscritos importantes se suprime la parte última del versículo número 3, donde dice que esperaban el movimiento del agua. Y otro de los pasajes que se suprimen en esos manuscritos es el versículo 4 que dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso es lo que dicen unos manuscritos. Suprimen eso. Pero la realidad puede ser que sí haya dentro del estanque esa corriente subterránea. Pero ¿quién es el que da la sanidad? Dios. Es como cuando alguien quiso justificar científicamente, algún arqueólogo, que el Mar Rojo sí se abrió, que el pueblo de Dios sí pasó por ahí, pero que hubo un movimiento, un tipo temblor, terremoto, que movió las placas tectónicas y que eso ocasionó que el mar se separase. Sí, pero ¿quién es el que tiene el poder para hacer esto? No fue una casualidad que estando Moisés enfrente del Mar Rojo, se abriera esto. Dios tiene el control. Si a las causas y los motivos, Dios está al pendiente de todo. Porque si usted se pone a analizar la Biblia, se dará cuenta que no hay ningún otro tipo de sanidad o de otra índole cuando estaban en el tanque de Betesda. Solamente el que hizo directamente Jesús. Y saben, esto se me asemeja a todo aquel que tiene un problema de salud. Busca por todos los medios y todas las alternativas antes de ir directamente a Jesús. ¿Usted recuerda a la mujer de flujo de sangre? Quizá por las supersticiones ella se dejó llevar, aún sin tener razón, de un médico a otro médico, de un lugar a otro. ¿Y a qué situación llevó a esta mujer? Cuando usted se encuentre en X problema, no sé cuál, en vez de que usted busque alternativas, saque supersticiones, escuche comentarios, sugerencias que no provengan de Dios, mejor no haga nada. Lo que dije hace un momento, que usted puede estar de rodillas, pero pidiendo la dirección de Dios. Jesús sabía el problema que tenía esta mujer. Lo sabía perfectamente. Esto me hace recordar entonces que hay demasiadas personas que teniendo un problema de salud, los lleva a acercarse a Dios, y esto es bueno. Pero ¿saben qué? La superstición a este tipo de personas les hace crear un voto o hacer un voto o una manda. Un voto o una manda es un pago por su salud.
¿Y se lo hacen a quién? A veces a un ídolo, ¿verdad? En vez de reconocer de dónde viene ese bien que obtuvieron. Una situación de esta le pasó al mismo Jesús cuando él solucionó un problema de salud, como lo dice en Mateo 12:22. Entonces, fue traído a él, o sea, le fue traído a Jesús, dice, un endemoniado. Fíjense, estaba endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Superstición. ¿Cómo era posible que si Jesús había expulsado a un endemoniado de la persona o de la vida de una persona, además le había hecho recuperar su vista y le había hecho hablar, él no iba a hacer una cosa, si él era una persona, Jesús, un siervo de Belzebú, no iba a ser una casa dividida. Jesús no iba a hacer esto. Pero esta era la situación que estaban hablando los fariseos. Le atribuyeron la sanidad no a Jesús, sino a Belzebú. Cuando la gente actúa de esta manera, no reconociéndole a Jesús la solución del problema de enfermedad, entonces este tipo de personas están cometiendo algo muy grave, como lo dice Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, terminado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo Jesús iba a estar del lado de Satanás o de Belzebú? Claro que no. Claro que no. Versículo 30. Está hablando Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay muchas gentes que están cometiendo blasfemia cuando recuperan la salud a alguien y van y pagan su manda, dándole las gracias o el reconocerle a alguien más. Esto no es sano. Nosotros necesitamos saber de dónde proviene el favor de Dios. Entonces, yo no sé qué problema tengas o estés viviendo o de qué índole estés experimentando. Lo que sí te digo, que esta situación, en vez de alejarte, me refiero al problema, o de resentirte con el Señor, que sea lo contrario. ¿En qué sentido? Que el problema te atraiga a Dios. Que el problema te haga dependiente de Dios en tu persona. Por eso el Señor te dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que debe de hacer un problema, sea cual sea, hermanos. Debes de ir, si ya te sientes trabajado y te sientes cargado, debes de ir al Señor para descansar en Él. Esto me lleva a mi segundo punto que dice, el problema del tiempo es de Dios. Si hay algo que nos cuesta mucho trabajo a todos, es saber esperar. No es fácil saber esperar. Y el saber esperar, podemos saber que somos personas disciplinadas y de esfuerzo, como lo describe el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6. Al conocimiento dice dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Escuche cómo dice, dentro del dominio propio, entonces debe de haber, la palabra dominio propio debe de haber madurez.
Y si hay madurez, entonces hay paciencia, porque la paciencia transforma nuestra persona para saber esperar en el tiempo oportuno. Y que los problemas que sucedan, cuando menos esperamos, aunque algunas veces puedas percibirlos y otras no. Hay algo tan importante, cuando estamos en el Señor, te vas a dar cuenta cómo el Espíritu que está puesto en ti te alerta o te avisa cuando va a suceder algo. Y a veces no, pero debemos de saber que son los tiempos de Dios y que para los tiempos de Dios necesitamos tener nosotros paciencia. ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo que quiere uno? Pasar pronto por ello, ¿no? Salir de ese cuadro, pero necesitamos tener paciencia. ¿Y saben por qué? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y esto mismo lo escribió el hombre más sabio de la tierra llamado Salomón. Cuando él escribe este libro llamado Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y si usted sigue leyendo del versículo número 2 al versículo número 8, nos da una gran cantidad de lista diciéndonos que dentro del tiempo hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Y comienza a darnos una lista de que para todo hay un tiempo. Así que entonces nosotros necesitamos aprender que dentro de los problemas hay un tiempo y que vamos a salir de eso en el tiempo de Dios y no en el tiempo que yo anhelo en mi corazón, que es muy diferente, porque los tiempos de Dios son totalmente pensamientos diferentes a los que yo pueda tener. Ahora, ¿por qué hablo del tiempo? Pues es claro que cuando uno está en un problema, y más en un problema de salud, quisiéramos que todo esto ya pasara, para no estarlo viviendo. Pero si nos vamos al personaje que estamos hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Yo creo que lo más difícil es saber esperar tiempo. Al decir 38 años, yo ayer bosquejando este mensaje pensé, ¿esos tenía de vida o esos tenía de enfermedad? Y comencé yo a lo mejor a sacar conjeturas que ni yo mismo me respondí. Lo que sí, que ya era demasiado tiempo ahí acostado en una misma posición y quizá las esperanzas se le habían ido o quizá los anhelos de su corazón o quizá su paciencia a lo mejor ya estaba agotada. O también podría ser que él ya no quería incorporarse a la vida social y productiva, no lo sé. Pero sí llevaba este varón 38 años. ¿Alguien de aquí ya ha pasado por algún problema de cirugía o de algún dolor? ¿Y qué es lo que quiere aquel que está padeciendo un dolor y que sabe que la solución es una cirugía? ¿Qué es lo que quiere? Que le hagan la cirugía, porque el dolor ya lo tiene agotado. Y a veces nos enseña esto, que no sabemos esperar los tiempos del Señor. Este hombre tenía 38 años. Y entonces, esto me hace recordar nuevamente a la mujer de flujo de sangre. Ella tenía su problema de salud. Quizá ella llegó al momento de enfadarse, desesperarse por no encontrar la solución a su problema, porque ya eran 12 largos años. Pero ¿saben qué? Ella decidió que ese era su tiempo. Y al decidir ella que ese era su tiempo, estando en toda la multitud de ella no midió los obstáculos, ni tampoco midió los impedimentos. ¿Saben qué miró ella? Los alcances, por eso ella actuó. Miró los alcances. Ella estaba agotada. 12 largos años con este problema. ¿Qué es lo que hizo ella? Mateo 9:21. Porque decía dentro de sí,
si tocares solamente su manto, seré salva. Si tocares solamente. Los tiempos son de Dios, hermanos. Pero entre que los tiempos son de Dios, necesitamos actuar. Necesitamos ser decididos. Necesitamos no mirar los obstáculos, sino mirar el alcance que podamos tener para que nosotros podamos lograr en Dios lo que anhelamos en nuestro corazón. ¿Saben qué es lo que vio Jesús de este hombre, del paralítico del Evangelio de Juan capítulo 5? Que llevaba demasiado tiempo enfermo. Y Jesús le hace una pregunta, y en esa pregunta uno pensaría, qué pregunta tan absurda, ¿no? Si vas a una fiesta, como ejemplo, y estás fuera del lugar, y el que está a la puerta te pregunta, ¿quieres entrar? Tú dices, pues qué pregunta tan absurda, no hubiera venido aquí a pararme, ¿verdad? Pues lo mismo parece ser que la pregunta que le hace Jesús a este hombre estando postrado, parece ser que es una pregunta absurda. Juan capítulo 5 versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús vio dos evidencias muy claras y aún así le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Saben qué es lo que quería ver y escuchar Jesús? Su convicción de querer sanar. Eso es lo que quería ver Jesús, su convicción de ver sanar. Escuche cómo le respondió el paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que pudo ver Jesús en la respuesta de este mismo paralítico? El anhelo que había en su corazón. Este paralítico quería ese tiempo oportuno para su sanidad. Y esa sanidad la requería en su cuerpo. ¿Qué mostraba entonces el paralítico? La voluntad de querer cooperar con el poder de Dios. ¿Estaba buscando la sanidad por 38 años? Sí. ¿Había pasado todo ese tiempo? Sí. Pero ese tiempo había llegado. Lo que miraba Jesús es la voluntad y el anhelo en su corazón de querer sanar. Por eso los tiempos son de Dios. ¿Qué nos dice Marcos 9:23? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y qué difícil a veces es creer, ¿verdad? Y más cuando el tiempo ha pasado. Pero el Señor nos dice en esta mañana, si puedes creer, al que cree todo. No dice algunas cosas, esto sí, esto no. El Señor dice, todo le es posible. Y esto me lleva a mi último punto. El problema de sanar es del hombre, pero también es de Dios. ¿Cuántas veces has orado por algo? ¿O cuánto tiempo tienes pidiendo por lo mismo? Y no llega la respuesta. Quizá es porque no pedimos bien, o quizá por razones erróneas. Como lo dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si la respuesta no ha llegado a una de tus oraciones, es porque no es conveniente esa respuesta para ti o para mí. Porque a veces la queremos únicamente por cuestiones muy propias y personales. Por esa razón, a veces nuestras oraciones también son erróneas. Y la respuesta no llega porque el Señor sabe que va a ser para nuestro propio deleite. Y no va a llegar en el tiempo que nosotros queramos. Entonces, veamos cómo proviene una sanidad de Dios en la vida de una persona. Y quiero enfatizar a Jesús con otra pregunta que le hizo a un ciego llamado Bartimeo. ¿Dónde estaba este ciego? Nos dice que estaba en el camino mendigando. O sea que este ciego estaba ahí para todo aquel que pasase poder recibir de él algo. Y por lo regular a todos los ciegos sí los llevaban al camino con ese propósito. Lucas 18:40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó,
le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. El problema de sanar entonces, hermanos, es del mismo hombre y de Dios. ¿Qué es lo que miró Jesús en el paralítico? Su voluntad. Para poder obtener la sanidad, Bartimeo, ¿qué es lo que vio Jesús en él? La necesidad. Bartimeo le dijo, Señor, que reciba la vista. Entonces, ¿por qué Jesús respondió favorablemente a la petición de este ciego que estaba en el camino? Fíjense lo que analizó Jesús. Analizó que el ciego buscó con toda la intención a Jesús. También pudo observar Jesús que declaró proféticamente cuando le dijo, Hijo de David. Reconociéndole entonces como el Hijo de Dios o de la descendencia. También pudo ver Jesús en la vida de Bartimeo que caminó en medio de los obstáculos, aún escuchando palabras de desánimo cuando le decían, no molestes al maestro. Todo esto le llamó la atención a Jesús, que fue favorable a que Jesús respondiera a la petición. Y yo te preguntaría en esta mañana, ¿qué necesitas hacer para llamar la atención de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Bartimeo dejó la capa, su manera de cómo cubrirse del polvo, de la tierra, del sol, dejó su capa como diciendo, no me importa, comenzó a caminar en el camino, no podía ver los obstáculos, aunque había demasiados, no podía ver la gente, pero todo esto él lo hizo a un lado. Esto nos enseña a nosotros que nosotros también necesitamos llamar la atención de Dios en nuestra vida. La respuesta de Jesús fue clara. Lucas 18:42 nos dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Hay algo muy importante, cuando el Señor da una sanidad, antes que decirle, eres sano, Jesús le decía, tu fe te ha salvado. A Jesús le preocupa más tu alma que tu cuerpo físico. Pero conllevado a una salvación va la sanidad de tu cuerpo. Volvamos para concluir este punto 3 al paralítico. Del por qué lo sanó Jesús, hay 3 cosas importantes. El primer paso, el paralítico deseó intensamente el cambiar de vida. 2, Jesús se dirigió al hombre para ver su voluntad y conseguirlo entre los dos el esfuerzo, ya que vio que su voluntad era de cooperar. Tercero, el hombre debía de intentar lo posible para que Dios haga lo imposible. Por ello Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué es lo que miró Jesús? Yo no sé, porque la Biblia no describe si este hombre nació así, si este hombre le ocurrió un accidente, pero si pensamos si este hombre nació con ese problema y era un paralítico, no sabía ni cómo andar, no sabía cómo andar, mas sin embargo, él se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y ese lecho que lo había cargado 38 años a él, ahora él, el exparalítico, lo cargó confiando en el Señor, porque lo arregló, lo dobló y ahora dijo, ahora yo lo cargo. Se acabó el problema. Se acabó el problema porque el Señor vino a mí. Concluyo el mensaje. Los problemas que tú y yo desafiamos cada día son distintos y son diversos. Así como lo hicieron todos los personajes que están plasmados en la Biblia. Por ejemplo,
Abraham, su problema fue creer en una tierra prometida. Moisés, su problema fue saber que no era un tartamudo. Para Noé, su problema era afrentar la gente de su tiempo diciéndole que era un loco. Para Sansón, su problema era que debía de mantener su nazariato. Para David, su problema era su santidad para no pecar. Siempre va a haber problemas, hermanos, de diferentes maneras, y cada quien experimenta una en lo personal. Pero lo importante, mis hermanos, es poder saber lo que dice Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Cada vez que te sientas que tengas un problema, debes de saber y de entender y de creer que tú y yo tenemos un Dios más grande que cualquier problema, ya que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Un Dios con esas grandes virtudes y cualidades. Por eso el Salmo 89:8 nos dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Un Dios poderoso. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente nosotros necesitamos creer en medio de los problemas. Los problemas nos deben ahorillar más hacia ti, más que a las circunstancias, más que a lo que estamos viviendo o experimentando cada quien en lo personal. Este mensaje fue enfocado en el problema de un hombre de salud, pero los problemas son diversos. No solamente es enfermedad, los problemas son tantas cosas, Señor, porque vivimos en un mundo caído. Pero el único que nos puede ayudar a brincar los problemas eres tú, Padre eterno. Te damos gracias porque no nos das más de lo que nosotros podamos soportar. Gracias. Damos gracias por este tiempo y por tu palabra expuesta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.